después Por pues, que supuesto. tengan la opción de hacerlo. Muchísimas gracias, Julio. Estamos grabando en este momento, entonces. Buenísimo, pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo. Muchísimas gracias, Alba, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con el capítulo Uruguay de la ICF. Y pues bueno, compartiendo este tema, que es un tema que es apasionante, yo creo que para todos nosotros que como coaches profesionales. Y también veo por ahí que algunas personas se iban a estar conectando, que no son coaches profesionales, pero están dentro de una empresa. Y yo creo que, bueno, este tema nos puede servir a todos, tanto desde la parte profesional de coaching como si estás dentro de una empresa, para ir como identificando algunas distinciones que pueden ayudar a hacer mucho más efectivo la cultura organizacional o mucho más efectivo también el valor que nosotros ofrecemos a las organizaciones desde nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Como coaches profesionales. Entonces, voy a ir, no sé si tenga permiso, que ya tengo permiso sí, para compartir. Por supuesto. Voy a estar compartiendo una pequeña presentación para ir, siguiendo algunas ideas. Y como decía Alba, si van saliendo algunas dudas, algunos comentarios, les agradeceríamos que los fueran poniendo en el chat y Alba me va a estar ayudando a compartir algunos y también vamos a dejar algún tiempo para, al final de la sesión, para, ir construyendo las conversaciones sobre todo, ¿verdad? Una de las cosas, uno de los objetivos del día de hoy para mí en esta conversación es, generar, tengo esta idea, ¿no? De que nuestra calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de preguntas que nos hacemos en nuestra vida como buen coach. Entonces, uno de mis objetivos es ir generando reflexiones y que ustedes se lleven preguntas de reflexión que puedan seguir generando esta reflexión después de la conversación. Entonces, no es mi objetivo venir a dar respuestas, sino empezar una conversación que sea generativa y que ustedes se puedan llevar algunas preguntas de reflexión que les pueda ayudar allá afuera, tanto si trabajan en una empresa como si le ofrecen servicios de coaching profesional a empresas sobre este tema de la cultura de coaching. Entonces, como vamos a estar hablando de una cultura de coaching, pues sería bueno empezar como a definir sobre qué contexto vamos a estar hablando sobre la cultura organizacional. Y bueno, una forma de definirla es como un sistema de supuestos, valores y creencias que gobiernan el cómo los líderes se comportan en las organizaciones. Por ahí hay alguna persona que tiene el micrófono abierto. Yo le invitaría a que cerrara porque se están escuchando algunas hojas y pueden distraer un poco a lo que vamos conversando. Entonces, a través de esta sencilla definición vamos a estar poniendo, digamos, el contexto de la conversación. Un sistema de supuestos, valores y creencias que gobiernan el cómo los líderes se comportan en las organizaciones. Es decir, pues todos los que hemos escuchado, hemos trabajado con organizaciones y una forma más simple de entenderlo es simplemente la manera como aquí se hacen las cosas, ¿verdad? Y es importante identificar cuando hablamos de cultura que la cultura viene o tiene que ver con la situación histórica en donde se ha creado y no solamente con la situación histórica, sino también con la historicidad, que nos referimos a la historicidad cuando hablamos de cómo es esta influenciada por las relaciones y las interpretaciones que se le han dado a esta historia. Es decir, qué relaciones se ha generado con esto que está viviendo la empresa, qué interpretaciones le han dado los líderes y cómo se han hecho cargo de estas situaciones que están viviendo conforme... de tal manera de que a través de estas interpretaciones y la situación histórica se va conformando una cultura que empieza a ser efectiva o que la seguimos utilizando a través del tiempo. Y esto es bien importante identificarlo, sobre todo en esta conversación que vamos a tener, porque una de las cosas que yo los voy a invitar es hacernos la pregunta de dónde surge la organización tradicional. ¿Desde dónde viene? Porque fíjense que muchas veces damos por hecho las cosas y no nos paramos
a preguntarnos de dónde viene o cómo surge o desde qué espacio surge lo que estamos viviendo, las prácticas que hacemos, etc. Entonces, una de las primeras reflexiones es como ir identificando qué supuestos, qué valores, qué creencias gobiernan el comportamiento de la organización en la actualidad. Y sobre todo, desde dónde surgen. Por ahí hay otro micrófono abierto. Alba, no sé si pudiéramos estar como revisando y me pudieras apoyar como a hacer el mute. Sí. Para... Perfecto, muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias, gracias. Entonces, como preguntarnos qué supuestos, qué valores y qué creencias gobiernan el comportamiento en la actualidad. Y sobre todo, ¿de dónde surge? ¿De dónde surgen estos supuestos, estas creencias que ahora están rigiendo a la organización tradicional? Y para esto me gustaría invitarlos como al contexto histórico, sin entrar a profundidad a esta parte, pero al contexto histórico de la revolución industrial y de lo que estaban viviendo las compañías en ese momento. Porque en ese momento, en la segunda parte de la revolución industrial, aproximadamente en 1900, alrededor de 1900, que sería como la segunda o tercera parte, algunos identifican de la revolución industrial, empiezan a surgir ciertos modelos de manejar las empresas que empiezan a ser disruptivos. Disruptivos, cuando hablamos de un modelo de negocio disruptivo o una tecnología disruptiva, hablamos de los modelos o las tecnologías que hacen que el modo de vida de las personas cambie radicalmente. Es decir, en nuestro tiempo podemos hablar del Internet como algo disruptivo, que cambió la forma de cómo vivíamos, cómo observábamos y cómo nos relacionábamos con el mundo. De la misma manera, en la revolución industrial surgen ciertas características que tienen que ver primero con la línea de ensamblaje, que permitía hacer una producción en serie, ¿verdad? Que era un modelo de negocio disruptivo. Y aquí es donde muchas veces no identificamos que empiezan a ser la organización tradicional tal cual la conocemos. Y esto es importante identificarlo porque antes de esto las organizaciones eran diferentes y ahora las damos por hecho, ¿verdad? Damos por hecho como que la organización, la forma en que se organiza una compañía, la forma en que se administra, porque siempre se ha hecho así, tendría que seguir haciéndose así. Y muchas veces no nos preguntamos bajo qué condiciones surgen estas prácticas que ahora rigen en la organización. Y una de las partes donde nace es en la revolución industrial. Y básicamente el paradigma que se vivía en ese momento era que el valor del trabajador estaba en la fuerza física, ¿verdad? Un concepto que era revolucionario en ese momento era el concepto de tiempos y movimientos, que a través de su utilización y su desarrollo se permitía diseñar y manejar las líneas de producción. Que imagínense qué revolucionario era que quizás si durábamos dos semanas produciendo un automóvil, con las líneas de producción y bajo estos conceptos de tiempos y movimientos, podíamos lograr una línea de producción donde cada 10 minutos saliera un auto. Imagínense esto lo que significaba para el momento de vida. Ahora lo damos por hecho, pero este es el concepto que lleva a que se vaya generando algo que se le llamó como la administración científica, que es básicamente lo que empieza a regir las organizaciones, lo que empieza a regir cómo se administran las organizaciones y que todavía está funcionando o son los mismos supuestos que de repente que nos encontramos en las organizaciones generalmente. Dentro de este paradigma se asume a la persona como un objeto, no como un objeto, sino como quizás una máquina, y aquí lo pongo un poco como extremista, en el hecho de que nosotros lo que queríamos de las personas que contratábamos era que el obrero se limitara a ejecutar lo que se le decía. Porque cualquier cosa que hiciera diferente iba a afectar a la línea de producción. Y si afectaba a la línea de producción, eso me iba a costar dinero y me iba a costar recursos, me iba a bajar la producción, etc. Desde este modelo, ¿sí? También tiene que ver con que el pensar o el diseño, la creatividad, la innovación, estaba limitado al ingeniero que diseñaba todo esto desde afuera, no a los trabajadores que estaban dentro de la organización. Y todos los puestos de supervisión
y los puestos de supervisores y coordinadores de este trabajo, su trabajo era identificar si lo que se le decía a la persona es lo que se hacía o si la persona se salía de ciertos estándares establecidos por el ingeniero. Por lo tanto, todo su foco era en los errores, en lo que se desviaba de un estándar, ¿verdad? Entonces, esto es importante identificarlo porque empieza a jugar en las organizaciones actualmente y como coaches profesionales o como líderes dentro de una organización, tendríamos que poderlo observar dentro de las organizaciones. Entonces, algunos impactos de este paradigma y de lo que empieza a surgir ahí es que empieza a dificultar la comunicación, ¿verdad? Inhibe la creatividad y la innovación porque no es esperado del obrero. Imagínense que un obrero en la línea de producción se le ocurriera hacer las cosas más rápido. Entonces nos destruiría, ¿verdad?, la línea de producción. Se genera un cuello de botella. Por lo tanto, no sería muy efectivo. Entonces los procesos son lentos y burocráticos. Vienen de un paradigma donde los cambios son, de alguna manera, muy lentos. Imagínense en ese tiempo, en 1900, cuando estaba saliendo esto, que era algo muy revolucionario, las empresas diseñaban para 40 y 50 años. Ajá. Diseñaban con el supuesto de que los cambios iban a ser progresivos y muy pequeños los cambios. De aquí surgen algunas actividades, algunas líneas para administrar mejor las organizaciones que fueron muy exitosas en sus tiempos y en su ámbito, como la calidad total, ¿verdad? Donde checábamos el proceso y veíamos qué podíamos hacer pequeñamente diferente para tener mejores procesos, donde surgen todo, desde este paradigma surgen todos estos espacios, por ejemplo, de ISO 9000, donde tenemos los procesos totalmente estandarizados y no nos podemos salir de ahí para garantizar una misma producción. Imagínense con esto que les estoy platicando, quizás ustedes empiezan a identificar que, bueno, ahora lo que en el tiempo que se tarda en empezar a poner todos los procesos en papel, si duro 2 años, quizás esos procesos ya estén obsoletos cuando los empiezo a documentar. Es otro ritmo, es otras cosas de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pero es importante identificar que la organización tradicional nace desde estos paradigmas. Y una cosa que es bien importante, que siempre yo comparto como para empezar a generar conciencia de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en estos años, es identificar que el sistema de educación pública tampoco existía antes de esos tiempos. Ajá. Por esos años empieza a surgir tal cual conocemos el sistema de educación pública y es apoyado por los grandes empresarios que estaban necesitando obreros calificados, vamos a ponerle, calificados para que fueran exitosos en estas nuevas empresas que estaban surgiendo y esta nueva forma de hacer negocio. Por lo tanto, el sistema de educación pública se ajusta y se diseña para proveer trabajadores al servicio de la industria. Y es creado de alguna manera a su imagen y semejanza. Es decir, los mismos supuestos que utilizan las líneas de ensamblaje son utilizados, que era muy efectivo, son utilizados para el diseño de cómo vamos a educar a nuestros hijos a partir de ahí. Ajá. Entonces esto es importante identificarlo porque estos mismos sistemas de educación son los que están actualmente de alguna manera formando a los nuevos líderes o a las personas que están llegando a las organizaciones. ¿Sí? Entonces este sistema de educación, fíjense, a mí me gustaría invitarlos a que pensaran en este tipo de organizaciones, ¿cuáles eran las características que le iban a decir a un niño, ¿sí? En un futuro que entrara a trabajar a la empresa, que iba a ser efectivo, que iba a ser exitoso en ese tipo de organización? Y nos podemos imaginar, cada uno de ustedes puede ir haciendo una reflexión y es una persona que puede seguir órdenes al pie de la letra, que no discute mucho, que simplemente ejecuta lo que se le dice, que no se sale mucho de los estándares, que no quiere cometer ningún error, porque si cometo errores me cuesta dinero. Y esto le empieza a mimetizar de alguna manera el condicionamiento dentro del sistema educativo para que esta persona sea exitosa.
Ajá, y está generando personas exitosas para este modelo. Entonces, este modelo, imagínense, dice por ahí Malcolm Gladwell, él escribe, ya se escribe un libro de Outliers, donde hace una investigación de las personas que son maestros en las diferentes actividades, y él define y saca un número que dice, más o menos para llegar a la maestría, que es una persona que está muy por arriba del promedio, tendría que yo practicar lo que estoy practicando por 10,000 horas en una práctica deliberada. No solamente practicar 10,000 horas, sino en una práctica deliberada, que quiere decir que me estoy observando y que cada vez estoy haciendo algo diferente para mejorar eso que estoy haciendo. Y pónganse a pensar que en el sistema educativo en el que tenemos el día de hoy, los niños aproximadamente pasan 26,000 horas dentro del sistema educativo y aprendiendo y siendo condicionados para algo. Ajá. Y yo les invitaría a preguntar, ¿para qué es lo que estamos condicionando a nuestros niños? Y les puedo decir que qué es lo primero que hace una maestra cuando llega, por ejemplo, un niño a primero de primaria, ¿sí? Se sienta y empieza a hablar con el de al lado. Lo primero que le dice la maestra, le dice, aquí no vienes a hablar, pon atención, aprende, y eso se repite durante 22 años. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de situaciones empiezan a generar con un sistema de educación pública de esta naturaleza? ¿Verdad? Entonces, en el individuo tiene un impacto de que empieza a generar competencias que van más direccionadas a lo que necesitaba la empresa hace 100 años que lo que se necesita ahora. Entonces, en el individuo genera un individuo dócil, obediente, disciplina, ¿sí? Que está basado o que se mueve a través del miedo, ¿verdad? El rechazo al error, donde tengo miedo de equivocarme, donde solamente hay una respuesta correcta, donde la motivación viene desde afuera, donde hay una estandarización. Son conceptos que empiezan a tomar desde la línea de ensamblaje, como allá necesitamos de alguna manera ciertos niveles de estandarización, en la escuela también utilizan ciertos niveles de estandarización. Entonces, si se fijan, el sistema educativo no está diseñado para sacar el potencial de las personas y para desarrollarlo. Está diseñado para estandarizar y que todos los niños salgan bajo un estándar de conocimientos en las áreas que son importantes para lo que esas empresas necesitaban, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, no sé si alguna vez se hayan preguntado esto, pero por ejemplo aquí en México, la máxima calificación en la escuela es un 10. Yo sé que diferentes países tienen diferentes formas de evaluar, pero para todos es digamos, lo mismo porque salen del mismo lugar. Y no sé si ustedes se han preguntado por qué un niño no se puede sacar en la escuela un 13. Ajá. ¿Por qué no se puede sacar un 13? Y si se fijan, y si nosotros nos pusiéramos a profundizar el cómo fue diseñado el sistema educativo, tiene que ver con que no está diseñado para desarrollar el potencial, sino para ver qué se sale del estándar, ajá, y arreglarlo para que se meta al estándar, para generar individuos promedios, ¿sí?, bajo un estándar, y que eso en otros casos, y en un caso extremista lo podemos decir, que para que se queden como en la parte de mediocridad, ¿verdad? Que en la parte del medio. Ajá. Y esto lo hemos comprado desde nuestro paradigma en las empresas y en nuestras casas. De tal manera que si un niño llega con puros 10 y un 5 en matemáticas, lo primero que va a hacer la mamá o el papá es ponerle un maestro de matemáticas. Ajá. Esto es tan absurdo como decir que vemos que soy entrenador del equipo de Messi y como Messi es bueno metiendo goles y muy malo estando en la portería, lo voy a poner a que practique a ponerlo en la portería, a que desarrolle las competencias de la portería y que sea un jugador promedio en todas las posiciones. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Cuando lo vemos en el ámbito del deporte, pues vemos que es como no tiene ningún sentido. Sin embargo, esto también empieza a aparecer en las organizaciones, donde
de alguna manera, los planes de desarrollo de la gente, si ustedes se fijan, están basados en todo lo que las personas no son buenos y que tienen que ir subiendo. Entonces, todo esto, todo este paradigma no está diseñado para sacar el máximo potencial de las personas, está diseñado para, de alguna manera, normalizar el desempeño en un estándar, en un medio. Y en la interacción con el otro, ¿sí? Genera mucha competencia, individualismo, problemas de comunicación, discriminación, bajo manejo emocional, problemas para coordinar la autoridad y el miedo como palanca dentro de todo este condicionamiento en la escuela y que en aquel momento no se necesitaban en una organización. De hecho, iban en contra de la administración científica y de lo que nosotros queríamos generar dentro de lo que se necesitaba en ese momento. Ajá. Si se fijan, y ustedes pueden ir viendo esto que se genera en interacción con el otro, ustedes podrán ver que nuestros sistemas educativos, de forma general, no enseñan a comunicar, no enseñan el manejo emocional, no enseñan a coordinar, no enseñan a compartir, sino todo lo contrario. Ajá. Entonces, como vamos pensando, ¿cuáles son las competencias que requiere la organización del día de hoy? Y para esto nos ayuda a identificar qué retos, ¿verdad? Son las que están enfrentando las organizaciones en la actualidad e identificar cómo son diferentes a los retos que antes las organizaciones estaban enfrentando y desde donde salen los paradigmas que las organizaciones empiezan a utilizar como forma común. Ajá. Entonces, bueno, podemos ver empresas que surgen precisamente en esos años donde hay esas tecnologías, esos métodos de negocio disruptivos. Ajá, Kodak es una de ellas, que empieza a crecer tanto utilizando estos medios que fueron muy efectivos en su momento. Es una compañía que llegó a tener 170,000 empleados en todo el mundo, que tenía el mercado por ahí del 86% del mercado de la fotografía, ¿verdad? Y que siguiendo estos mismos métodos que ya no son tan efectivos, pues bueno, no logran adaptarse a lo que estamos viviendo el día de hoy, o lo que las organizaciones están viviendo el día de hoy, ¿verdad? Otras empresas, podemos mencionar muchas, seguramente ustedes tienen muchos ejemplos de esto: Motorola, Blockbuster, Nokia, otras tantas empresas que no han podido ser flexibles para el cambio suficiente para poder adaptarse a lo que está sucediendo en este momento. Entonces, las estructuras y paradigmas anteriores de la empresa hacen que la empresa sea muy rígida para los cambios. Por lo tanto, la ponen en un serio riesgo de supervivencia hacia adelante. Entonces, es importante empezar a identificar que esto está sucediendo. Algunas tecnologías disruptivas que vamos a estar viviendo en estos años, que es importante como tener en vista, y que son algunos ejemplos simplemente, porque hay más. Por ejemplo, modelos de negocio disruptivos, ¿verdad? Como Uber, que es una de las compañías más grandes de taxi del mundo y pues tiene muy poquitos taxis, ¿verdad? Los únicos taxis que tienen son los taxis con los que están probando, que se manejan solos, pero de ahí en fuera, todo su modelo de negocio no tiene ningún taxi, es la compañía más grande de taxis del mundo. Airbnb, que es la compañía de hoteles, ¿verdad? De renta inmobiliaria más grande del mundo, no tiene edificios, y todos estos modelos empiezan a ser disruptivos dentro de la industria y de lo que estamos viviendo. Turo también renta autos, pero autos de personas, ¿sí? Donde tú puedes llegar de forma independiente, rentar un carro. Yo cuando no use mi carro lo puedo rentar y llega una persona, lo recoge y lo puede usar. Entonces, ¿qué tipo de cambios estamos viviendo a través de estas tecnologías y modelos de negocio disruptivo? Otro que es muy importante identificar es, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer negocios. Y si no lo alcanzamos a ver, no vamos a tener como la flexibilidad suficiente para podernos adaptar a esto desde las organizaciones. Sí, por ahí dicen que en los próximos 20 años, sí,
del 70 al 80% de las tendencias, y los análisis dicen que el 70 al 80% de los trabajos que existen actualmente ya no van a existir. Van a existir otros. Las carreras que se están estudiando van a quedar obsoletas. Las carreras que hay ahorita, el 80-90% de esas carreras ya no van a existir. ¿Sí? La inteligencia artificial está en este momento ya siendo mucho más efectivo, por ejemplo, para diagnosticar enfermedades que un doctor humano. Ajá. Entonces, ¿esto qué impacto va a tener en la industria y en la tecnología? Está siendo más efectivo para poner, por ejemplo, para analizar casos en casos legales, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está utilizando. ¿Sí? Y la tendencia, si esto sigue así, la tendencia es que muchas de las formaciones, licenciaturas, ingenierías que conocemos en este momento ya no van a existir en próximos años. ¿Qué es lo que esto le va a empezar a hacer a la industria y cómo se va a configurar toda la economía de la industria, etcétera? ¿Y qué competencias necesitamos en las organizaciones para hacerle frente a esto? Esa es una pregunta bien interesante. Julio, ¿te puedes ¿Sí? interrumpir un instante? Claro que sí, Ana. Tenemos una pregunta en el chat proveniente de Colombia, en la voz de Patricia Polo, que nos dice: ¿cómo el coaching aporta a la gestión del talento humano en las organizaciones cuando tenemos 4 generaciones de individuos presentes? Por ejemplo, los baby boomers, X y millennials, etcétera. Claro, para allá voy en la conversación, entonces me gustaría dejarla como al final, esta pregunta, porque tiene que ver, yo creo que el coaching y la profesión del coaching, aunque ahorita estamos en un proceso, es una profesión muy joven, estamos en un proceso de maduración que se está moldeando, pero creo que juega un punto bien importante en las organizaciones y en esto que está enfrentando la organización. Pero para poder aprovechar estas oportunidades o para poder acompañar a las organizaciones a hacerse las preguntas adecuadas y a poder generar los cambios que requieren para hacerle frente a esto nuevo que estamos viviendo, es importante identificar qué es lo que está sucediendo y de dónde vienen las prácticas también antiguas. Si no lo podemos ver nosotros como coaches de forma sistémica en las organizaciones, va a ser muy difícil que podamos acompañar a la organización en intervenciones de gran impacto. Porque de repente lo que vemos, yo tengo una de mis pasiones es trabajar con coaches, entrenarlos, llevarlos a que saquen su credencial con la ICF y que empiecen a trabajar. Y muchas de las cosas que vemos es que, por ejemplo, que el coach sale identificando como su campo de negocio que solamente es tener las conversaciones 1 a 1 con los ejecutivos, etc. Y me parece que esa es una visión muy limitada. ¿Por qué? Porque nosotros, con las distinciones que trabajamos, que vienen de un paradigma diferente a este paradigma cartesiano de donde nace todo esto, podemos acompañar a las organizaciones a hacerse preguntas que de otra forma no se harían y hacer intervenciones muy efectivas. Entonces me parece que esto que estamos hablando es una gran oportunidad para la profesión de coaching. No es casualidad de que el boom de la profesión de coaching se esté dando en estos momentos. Antes no era tan necesaria porque los cambios eran muy lentos. Ahora, si no cambiamos, si no hacemos reflexión, si no podemos ver fuera del paradigma, nos quedamos atrás de lo que está sucediendo. Está sucediendo un fenómeno que antes, digamos, los cambios eran lineales y ahora muchos identifican esta era de negocio como una era exponencial, porque los cambios disruptivos se están dando de manera exponencial. Es decir, cada año están saliendo cambios disruptivos que potencializan otros. Ya los cambios no son de a poquito, son cambios disruptivos, cambios totales, y esto requiere de una forma de ver y de observar muy distinta a lo que las organizaciones están acostumbradas. Y muchas veces todo esto no lo podemos ver porque es un paradigma donde ha vivido tanto la organización y donde los líderes han crecido desde la educación hasta lo que han aprendido de sus jefes,
que ya no lo pueden observar, empieza a ser transparente para ellos. Y ahí es donde está el peligro más grande, porque no van a poder reaccionar a todo esto que se está viviendo. Entonces, si no se dan cuenta que la forma de, por ejemplo, de gestionar a través de la autoridad y del miedo está inhibiendo la creatividad, la innovación y el potencial de su gente, si no lo pueden ver, ¿sí? No lo van a poder utilizar. Y ahora requerimos del potencial de todos los que están involucrados. Es un paradigma totalmente diferente, ¿no? Entonces, lógicamente, las generaciones tienen mucho que ver aquí, porque la forma de relacionarse y de observar de las generaciones, sin etiquetar, ¿verdad? Porque es una simple forma de observar, es muy diferente, son muy distintas. Pero lo importante es identificar y hacernos las preguntas correctas, porque al ser, fíjense, por ejemplo, millennials, vamos a suponer que unos millennials se juntan y van a hacer una empresa, ¿verdad? 5 se juntan y van a hacer una empresa y vienen aún con toda esta parte de que son digitales y todo. La cultura no se puede cambiar de un día para otro. Lo primero que van a hacer ellos van a creer que van a poder elegir todo lo que van a hacer, pero la que está eligiendo es la cultura por ellos. Entonces se van a reunir y lo primero que van a decir, y también participo en algunos, acompañando algunas nuevas empresas, ¿verdad?, de estudiantes, y lo veo muy seguido, van a empezar a decir, bueno, ¿quién va a ser el director comercial? ¿Quién va a ser el director operativo? ¿Quién va a ser el director general? Yo quiero ser el director general, ¿verdad? ¿Y quién va a ser el director de recursos humanos? Y van a empezar a armar y a organizar su organización de acuerdo a los paradigmas y supuestos de la organización tradicional. Y nunca se van a parar a preguntar si esa es la forma más efectiva para lo que quieren hacer en este momento. La cultura empieza a elegir por ellos, como elige por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante identificar esto y como coaches podemos acompañarlos. Algunas otras tecnologías disruptivas, los autos que se manejan solos, ¿verdad? Dicen por ahí que en pocos años ya no se va a ser necesario para nadie tener un automóvil propio, que simplemente con tu teléfono le vas a picar un botón, se va a parar el automóvil, te vas a subir y te va a llevar a donde tienes que ir, mucho más barato que comprar y mantener un auto tú mismo. Entonces, esto ya es tecnología que está funcionando. En Filadelfia está funcionando los carros que se manejan solos. Entonces, ¿cómo va a ser disruptivo todo esto? Por ejemplo, las impresoras 3D. Se están imprimiendo casas con impresoras 3D. No en un futuro muy lejano vamos a poder tener una impresora en nuestra casa. Imagínense que tenemos que ir a una fiesta, no tenemos zapatos, nos vamos a meter al internet, vamos a comprar en la marca de zapatos que más les guste un diseño que vamos a meter a nuestra impresora y nos va a imprimir en 5 minutos un par de zapatos que están exactamente hechos para el tamaño de nuestros pies. Y eso lo estamos viendo ya, por ejemplo, en los aeropuertos, ya no están imprimiendo las piezas que le ponen a los aviones, bajando almacenaje total casi hasta 0, ¿sí? Y esto empieza a ser disruptivo, todas estas tecnologías. Y el mensaje que quiero dar es que estos son solamente ejemplos que van a salir. Lo que es importante identificar es cuáles son las competencias que ahora necesitamos en las organizaciones para ser efectivos sobre esto. Entonces, bueno, se está llevando Internet de alta velocidad a todo el mundo. En la actualidad, 30% tiene acceso. Vamos a tener en los próximos años el 100%, ¿se imaginan?, de Internet de alta velocidad en todo el mundo. ¿Ustedes imaginan qué le va a hacer eso a la competencia de talento, donde en cualquier parte del mundo van a poder tener acceso a educación de primer nivel? Todos estos son tecnologías y modelos disruptivos que es importante identificar que la próxima generación de líderes debe ser capaz de navegar estos cambios exponenciales y eventos disruptivos de una manera más rápida y efectiva que nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué competencias requieren los líderes del futuro? Y esto es importante para la organización
Porque en este momento los líderes no llegan con estas competencias a la organización. Y la pregunta para la organización es cómo te quieres hacer cargo tú como organización de esto. Porque necesitas poner los contextos necesarios para que esto suceda y estas competencias se empiecen a generar dentro de tu organización. Entonces, algunas de las competencias: orientación colaborativa, desarrollador de personas, agilidad para aprender, competencia digital, mentalidad global, un capitalista consciente, foco en el futuro, orientación en el cambio, innovación, creatividad, comunicador 360. Pueden ver la diferencia del modelo antiguo al modelo nuevo. ¿Qué competencias necesitamos en la organización? ¿Vale? Entonces, del modelo, así muy rápido como para hacer un contraste del modelo antiguo, tradicional, y del modelo que estamos necesitando para mantener estas competencias e impulsarlas. El modelo antiguo venía desde el mando del control, el modelo actual viene desde la confianza y desarrollo, ¿verdad? Un liderazgo más coach. El modelo antiguo instruye, ordena, supervisa, gratifica o castiga, ¿sí? El modelo actual genera ambientes de aprendizaje, un espacio de potencial de las personas. La emocionalidad de la empresa, del modelo antiguo, tiene que ver con el miedo, la presión, el control, y un cumplimiento se paga caro, cambias o te cambio. Ese tipo de frases nacen de esta emocionalidad. Desde el modelo actual se necesita confianza y respeto, ¿verdad? El cambio está en los demás. En el modelo antiguo, en el modelo actual, está en el líder como primer variable. La palanca del modelo antiguo está en la autoridad. La palanca del modelo actual, en conciencia y responsabilidad. La autoridad es artificial, dada por el puesto, qué tan arriba estoy en el escalafón, ¿verdad? En la autoridad, en el modelo actual, la autoridad va a venir desde la inspiración, el respeto, la congruencia, ¿sí? La congruencia con los valores, etc. Entonces, la pregunta es cómo salimos de este paradigma, cómo nos hacemos cargo de esto como líderes, cómo nos hacemos responsables dentro de la organización. Y yo lo que les quiero presentar es algunos resultados que se han tenido, que la ICF ha investigado, empresas que están desarrollando una cultura de coaching y qué impactos han tenido, para darnos una idea de qué podemos empezar a hacer en la organización para ayudar a ello, ¿sí? Y para esto, bueno, ¿cómo podemos acompañar a las organizaciones desde nuestra profesión? Hay algo que escuché que me llevó y me trajo como en la mente a esto, ¿verdad? Y tiene que ver con el Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte, no sé si ustedes hayan escuchado del Valle de la Muerte, pero está en California, ¿sí? Y es un lugar donde las condiciones para la vida son muy adversas. Por eso se llama Valle de la Muerte, ¿verdad? Es el pedazo de tierra más adverso para la vida de toda América, algunos lo consideran. Pero en octubre del 2015 pasa algo muy raro para ese lugar, y es que llueve muchísimo, muchas pulgadas de agua empiezan a caer en octubre del 2015. Y pasa algo extraordinario. Para la siguiente primavera, lo que pasa en el Valle de la Muerte es que se llena de flores. Y esto, bueno, comprueba una cosa, que el Valle de la Muerte no estaba muerto. El potencial estaba ahí. Entonces, lo único que necesitábamos para sacar ese potencial es tener las condiciones y los contextos adecuados. Y a mí me parece que nosotros como coaches tenemos la gran oportunidad de acompañar a las organizaciones para poner las condiciones y contextos adecuados para sacar, ¿sí? Para sacar el potencial de su gente. Entonces, algunas de las características de una cultura de coaching, pues es una cultura que vive dentro de la organización, donde se construyen contextos organizacionales adecuados al aprendizaje. Es decir, somos amigos del error porque trae una fuente grande del aprendizaje, ¿verdad? Construcción de confianza, abordaje de liderazgo coach en lugar del management tradicional, se valora el desarrollo de los colaboradores, se reconoce la capacidad de coaching para empoderar, aumentar el compromiso, desarrollar a los empleados. Hay una alineación de valores a lo largo de la organización, congruencia, una cultura como ventaja competitiva se identifica, ¿verdad?
Entonces, algunos impactos, solamente algunos resultados de algunas compañías que son estudiadas, la fuente viene de Human Capital Institute y de la ICF, ¿sí? Algunos de los impactos de una fuerte cultura de coaching. Cuando una empresa tiene una cultura fuerte de coaching, se correlaciona positivamente con el compromiso. Es mucho mayor en los empleados. Ahora esto, desde la parte de organización, nosotros sabemos, desde el estudio organizacional, que el compromiso está directamente ligado a la productividad, a que la persona vaya más al trabajo, es decir, baja el abstencionismo, ¿sí? A que baja la rotación, y todo esto tiene impactos en la productividad, en bajar costos en la organización, etc. Entonces impacta fuertemente el compromiso. Otra de las cosas que reportan las compañías con una cultura fuerte en coaching es que en el aspecto financiero están arriba del promedio de sus peers o de las compañías con las que ellos compiten dentro de su industria, ¿sí? Por encima, el 51% está por encima de las empresas que tienen una fuerte cultura de coaching. Entonces, otros de los indicadores más importantes que se observan cuando nosotros empezamos a intervenir y a poner contextos para promover la cultura de coaching, y que esto sale de las mismas empresas, esto es de lo que contestan las mismas empresas. Por ejemplo, el 57% contesta que hay una mejora en la funcionalidad del equipo, ¿sí? Un incremento en el compromiso, incremento en la productividad, mejora en la relación entre colaboradores, desarrollo más rápido de liderazgo, ¿sí? Entonces, si se fijan, los impactos que está teniendo las intervenciones de coaching en las organizaciones es totalmente alineadas con el desarrollo de las competencias que las empresas y los líderes están necesitando el día de hoy para hacer frente a los cambios tan rápidos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, desde aquí es importante recordar que las organizaciones están formadas de personas, ¿no? Y una forma de ver también la cultura, que es una definición que Richard Barrett pone, es que la cultura de una organización o de cualquier grupo de individuos es un reflejo de los valores, creencias y comportamientos, como ya hemos visto, de los líderes del grupo y la influencia actual del legado de los líderes pasados. Si se fijan, aquí hablamos de valores, creencias, comportamientos, y también hablamos de la historia y de la historicidad a través del legado de los líderes pasados. Entonces, algunas de las modalidades de coaching que se están utilizando y que están siendo muy efectivas y que identifican a través ya de varios años de empezar a levantar información de qué impactos está teniendo la organización, hay 3 tipos de intervenciones principales que están siendo efectivas utilizándose de forma conjunta. Y esta es una parte clave, y que está impactando en el cambio de la cultura organizacional de las empresas. ¿Sí? Entonces, el coaching externo se está enfocando más a la alta dirección, a los ejecutivos de alto potencial y al desarrollo de competencias de liderazgo. Una de las intervenciones que está teniendo el mayor impacto y que se está apoyando más por las organizaciones porque están viendo el retorno, un retorno fuerte en esa parte, es en desarrollar a los líderes y managers para utilizar las competencias de coaching a través de estos niveles de management. Y algo que es bien importante, que empieza a cerrar como toda la parte de la transformación cultural, es hacer los programas de coaching accesibles a toda la organización. Ahora, esto sería muy caro con coaches externos. Entonces, lo que las compañías están haciendo y están siendo muy efectivos, ¿sí? Es desarrollar, certificar a sus coaches dentro de las organizaciones. Entonces es algo que va a empezar a explosionar, el tener un coach dentro de la organización y diseñar programas que sean alineados lógicamente a las competencias dentro de las compañías, de tal manera de hacer estos programas accesibles a todos los niveles. Porque se está viendo que si solamente lo abres a los directores, no es suficiente para tener un impacto en la cultura. Entonces, estas 3, y todas las empresas que reportaron grandes retornos dentro de estas intervenciones, utilizan las 3 en diferentes niveles, pero utilizan las 3 en conjunto.
Entonces, esto es importante porque nos abre la visión como coaches de decir cómo podemos generar una oferta de valor que vaya más allá, que haga una intervención en la cultura y no tanto nada más del uno al uno. Porque lo que empieza a pasar es que si ustedes se identifican, y seguramente muchos de ustedes tienen estas experiencias, a mí me acaba de pasar hace un par de meses, de que si ustedes trabajan solamente con una persona y lo empiezan a acompañar a desarrollar competencias, a observar diferente, lo que se empieza a generar es un distanciamiento de esa persona con la cultura de la empresa, si no estamos haciendo nada en la empresa, o si la empresa no tiene la cultura para soportar eso. Por lo tanto, la persona con la que estamos trabajando es muy posible que salga de la organización. Ajá. Entonces, si nosotros queremos ofrecer una oferta mucho más poderosa a las organizaciones, podemos ver intervenciones mucho más globales que permitan empezar a moldear la cultura para que cuando cambie la persona internamente pueda estar alineada a lo que está sucediendo en la organización y generar un momento positivo, un ciclo virtuoso en el cambio de cultura. Ajá. Porque si empieza a haber valores diferentes en una persona dentro de la organización, se empieza a generar, ¿sí?, un distanciamiento que genera algo que nosotros le llamamos como empieza a haber una discrepancia que va a ser inefectiva en la energía dentro de la organización y va a generar ineficiencia. ¿Sí? Entonces es importante identificar esto. Ajá. Te pido permiso para interrumpirte un instante, para decirte que estamos quedando con 10 minutos para finalizar el webinar. Muchas gracias, Alba. Sí, termino en 5 minutos y dejamos 5 minutos para algún comentario. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya para ir cerrando. Entonces, algunos puntos como importantes dentro de este cambio cultural como para incentivar estas preguntas de reflexión, ¿verdad? Que era el objetivo de llevarnos. Entonces, el cambio cultural requiere un cambio de valores, de supuestos y creencias de los líderes, gerentes y supervisores. Ajá. Y esto, lógicamente, sabemos como coaches que esto generará un cambio en las acciones y comportamientos, impulsará un cambio en los valores y creencias de la cultura de la organización, y lo cual genera un cambio en las acciones y comportamientos de la organización. Ajá. Y tenemos que generar un tipo de intervenciones que permitan mantener y contener todo este cambio, de tal manera que sea sustentable. Ajá. Entonces, algunos factores de éxito para esto, como algunos tips que nos han funcionado en las intervenciones que nosotros hemos hecho, el primero es que el cambio comienza con el compromiso del equipo directivo. Un cambio cultural, si ustedes lo quieren hacer de abajo para arriba o en medio, y si no tienen todo el apoyo del compromiso del equipo directivo, va a ser muy complicado que sea exitoso. ¿Sí? Entonces, esto es importante identificarlo cuando nosotros vamos y ofrecemos algo a una empresa. Que sea una intervención integral a diferentes niveles de la organización. Si solamente hacen una intervención con un individuo, el cambio cultural es muy difícil que se dé en la organización. Lógicamente, esa persona cambiará, pero si la organización no está al nivel también cambiando y generando los contextos que contengan ese cambio, la persona es muy fácil que salga de la organización. ¿Sí? La alineación estructural es crítica en el proceso. Y esto es algo que como coaches no nos entrenan. ¿Sí? Pero todas las estructuras dentro de la organización están hechas para mantener la cultura. Por lo tanto, si las estructuras, y cuando hablamos de estructuras hablamos de políticas, procedimientos, que se premia, que se paga en dinero en la organización, no están alineadas al cambio que queremos hacer, el cambio no va a ser sustentable. Entonces, aquí hay una gran oportunidad también para nosotros acompañar a las organizaciones a que alineen estructuralmente esto para mantener la cultura. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, si yo digo es muy importante el valor del trabajo en equipo, pero todos mis sistemas de incentivo lo que hacen es le pagan al que vende más. Solamente, entonces estoy mandando una señal que voy a generar, estoy invitando a la competencia y no al trabajo de equipo. Es un ejemplo muy sencillo, pero como para observar a qué nos hablamos de la alineación estructural. Errores frecuentes, ¿sí? Enfocarnos solamente en una parte del sistema, falta compromiso de la dirección, ignorar la alineación estructural, foco único en el desarrollo del equipo, dejando a un lado la alineación personal. Es decir,
Muchas veces uno de los errores es que trabajamos, por ejemplo, con un equipo y con cómo se comunican y todo, pero eso no va a ser sustentable si no trabajamos individualmente en el cambio de valores de la persona para que sea alineado al cambio de valores que está teniendo el equipo. Si hay una diferencia, lo que va a ser un distanciamiento y eso muy probablemente sea difícil de mantener en el tiempo. Es por eso que es importante hacer como las intervenciones integrales. Y el otro error es utilizar fórmulas de intervención que son como píldoras mágicas, fórmulas para todas las organizaciones. Porque de lo que estamos hablando es que cada organización es diferente y está viviendo este proceso también de lo que está dentro de la economía y de la dinámica de la industria, etcétera, va a ser diferente. Y como aquí estamos trabajando con personas y su potencial, va a depender mucho de eso, de qué queremos generar en la empresa. Por lo tanto, no hay fórmulas. Ya esas fórmulas de la calidad total, del ISO, de cómo se llama, de la reingeniería de procesos, ya no se aplican a este paradigma de esa forma. Esto es mucho más orgánico y tiene que nacer desde dentro de la organización. Y como coaches podemos acompañar a la organización a que lo vaya definiendo. Y ya para terminar, algunas de las tendencias, de acuerdo a estos estudios que se han hecho, es que está habiendo un incremento bien importante en las organizaciones que están desarrollando una cultura de coaching. Se está reconociendo el valor de coaching, sobre todo porque el valor se está dando de forma natural ante lo que estamos viviendo, ¿sí? Las empresas empiezan a utilizar 3 modalidades en su estrategia, combinadas: el coaching interno, externo, líderes y managers, utilizando habilidades de coaching. Y el 80% reportan que estarán expandiendo el entrenamiento de sus líderes y managers para utilizar habilidades de coaching en los siguientes 5 años. Muchas de las empresas ya están poniendo entrenamiento de competencias de coaching, que no es más que muchas de ellas solamente son competencias que se necesitan en el liderazgo actual, ¿verdad? Lo están metiendo como un requisito para todos los líderes el tener este tipo de desarrollo. Por lo tanto, también podemos esperar en los siguientes años que nuestra profesión también va a evolucionar con esto, ¿sí? No va a ser como la conocemos ahora. Si estas competencias poco a poco se van a ir metiendo a la cultura de las organizaciones de forma natural, y nosotros también tendremos que evaluar. Y pues básicamente aquí estamos terminando, 5 minutos. Me pasé unos 5 minutitos, Alba, una disculpa por eso. Pero bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Y abrimos, si quieres, o si hay alguna pregunta ahí que podamos retomar y conversar en estos 5 minutos que nos quedan. Cómo no, por supuesto, Julio. Bueno, antes que nada, agradecerte, por supuesto, con la claridad y la generosidad con que nos has compartido. Y te quería comentar que acá en el chat ha habido algún comentario. Por ejemplo, Ángel Rizo de Puerto Rico nos comentaba: si partimos de la observación que cualquier empresa, como un grupo de seres humanos que se relacionan entre sí y coordinan acciones para producir un futuro en común, es una forma práctica de ver las organizaciones. Así es, definitivamente. Totalmente de acuerdo con Ángel. Más adelante, Zaira Serrano, también de Puerto Rico, me encantó el ejemplo del Valle de la Muerte, muy bonita la comparación con nuestra profesión, ¿sí? Y también me sumo también a este comentario de Zaira. Y Ángel también nos compartió, al crear una cultura de respeto y de comunicaciones comprometidas dentro de la organización, y ahí quedó cortada, Ángel, no sé si querés compartir algo más. Te agradezco que lo puedas escribir en el chat. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o compartir algo con Julio acerca de lo que nos ha compartido en el día de hoy? Les agradecemos que lo puedan compartir a través del chat. A ver, Adriana Telk nos comparte: para la cultura de coaching en una empresa, es mejor empezar con los directivos, ¿sí? Mi opinión es que sí. A veces podemos empezar, por ejemplo, con un departamento, en una prueba piloto. Lo que es indispensable es tener el total apoyo de los directivos. Y que ellos también estén en un proceso. Yo siempre trato de impulsar de que estén en un proceso de coaching individual, porque los mismos cambios de la organización, aunque ellos digan que quieren los mismos cambios que se empiezan a generar, les empiezan a exigir a ellos cambiar personalmente. Son retos nuevos.
Entonces, si no estamos trabajando con eso, los mismos líderes, aunque dicen que lo apoyan, pueden obstaculizar lo que estamos implementando. Entonces, sí es importante trabajar con ellos. Lo que es indispensable es tener su apoyo y que estén en este tipo de trabajo, y podríamos empezar con un departamento como prueba piloto, por ejemplo, de lo que sucede, para medirlo y poder ir al cambio cultural más grande. Julio, a mí me surge una duda en particular. Viste que a veces cuando comenzás procesos de coaching ejecutivo, a veces sucede que, bueno, que justamente los ejecutivos terminan yéndose de la empresa, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con las cabezas de esa empresa cuando tienen esos resultados? Definitivamente, Ana. Fíjate que, a ver, desde nuestra profesión nosotros acompañamos al ejecutivo y él decide, ¿verdad? Y si se va y es una buena decisión, bueno, él tiene todo el derecho de definirlo, y con lo que va trabajando de decidirse a la compañía. Pero a mí me gustaría invitarlos a que se hagan la siguiente reflexión. Si ustedes fueran un dueño de empresa, un director, y los está contratando, ¿qué esperarían ustedes que pasara? Y yo les aseguro que no es que se vaya el ejecutivo. Si ustedes están invirtiendo en esto, sería que se quedara, que creciera su potencial. Pero desde este paradigma ellos no pueden ver tan claramente qué es lo que también tiene que hacer la compañía para soportar esto. Entonces es nuestro trabajo, y así lo veo, hacer las preguntas correctas y acompañar a los directivos para que vayan identificando que está en su mejor, que van a sacar mucho más valor si hacen una intervención más grande. Si hacen procesos que alcancen a más personas, que ellos mismos empiecen a retar las formas de siempre se ha hecho así, qué es lo más efectivo para ahora, para estos momentos. Entonces, yo creo en esto, creo en incentivar a que la compañía, a ofrecer intervenciones más grandes. Pero muchas veces si no sale de nosotros, de ellos no va a salir, porque no lo pueden observar tan claro, ¿no? Entonces, esta es como la invitación. Comprendo. Muchas gracias, Julio. Me gustaría compartirte, porque ya estamos sobre la hora, me gustaría compartirte algo más que están escribiendo acá los participantes en el chat. A ver. Bueno, Mariela dice excelente. Danubis dice muchas gracias, excelente. Patricia nos comparte, ¿qué retos en particular has encontrado en tu experiencia en pymes? Bueno, los retos, por ejemplo, en la experiencia en pymes, hay retos interesantes, porque las pymes tienen unas características especiales, y no es fácil, desde que, a menos, bueno, dependiendo, no quiero generalizar, pero las pymes con las que yo he trabajado de repente son familiares. Y los familiares tienen otros tipos de situaciones, y no es fácil que estén acostumbrados a invertir. Entonces es un trabajo creo que mucho más lento. ¿Sí? Yo con el tiempo he ido yéndome, y quizás por mi propio desarrollo normal del negocio, de lo que se me va abriendo en mi negocio y lo que yo voy buscando, a empresas un poco más grandes, que están ya viendo la necesidad, ¿verdad? La necesidad de cambiar, porque si no se les va a caer todo el sistema. Y generalmente son empresas más grandes, y las que ya tienen la urgencia. Y no es que las pymes no las tengan, lo que pasa es que muchas veces tampoco no lo pueden observar. Pero eso es solamente lo que me ha pasado a mí, ¿no? Porque sí he tenido retos interesantes en las pymes, pero en mi experiencia no invierten mucho en este tipo de intervenciones. Y para mí, y desde mi ejercicio profesional, no es tan efectivo quererle vender a las pymes. Pero bueno, eso es nada más una experiencia personal. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencia con pymes y trabajan y ya tienen unas conexiones y una forma de vender diferente, ¿verdad? Que son más efectivas con ellas.
Bueno, muchas gracias, Julio. ¿Algo más de lo que nos están compartiendo? Ángel Rizo nos dice, Julio, excelente, muy bueno, ICF Uruguay. Adriana Telk, muchas gracias. Y Inés, Inés pregunta, ¿podríamos tener la presentación de hoy? Muchas gracias, Julio, excelente webinar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo te la paso, Alba, para que tú la puedas distribuir. Genial, muchísimas gracias. Eva nos dice muchas gracias. Salo nos dice felicitaciones, excelente presentación y excelente organización, muchas gracias. Sonia Perezas, muchas gracias. Muy interesante. Inés, muchas gracias, Julio. Así que bueno, me resta, ponerle el moño a esta presentación diciéndote muchas gracias, muy grande, Julio. Y bueno, a todos invitarlos para la semana del coaching, vamos a tener otros webinars, les vamos a estar enviando la información, y los que deseen solicitar las unidades de educación continua por este webinar, las pueden solicitar a nuestra casilla de educación. Así que muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a todos por participar. Yo los invito, si quieren, a abrir sus micrófonos y que podamos decirnos un chau grande toda la comunidad latinoamericana acá presente. Muchas gracias por la invitación, Alba. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Me encanta verlos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Chao. Chao. Chao.